Un saludo cariñoso en Cristo a todos y cada uno de nuestros amables oyentes que semanalmente nos escuchan por estos medios, orando al mismo tiempo que el Señor Todopoderoso les bendiga con estas reflexiones de su palabra. Ustedes también pueden accesar a las mismas por YouTube en los canales Venid a la Fuente o en Sendas de Paz Stereo, Pastor Héctor Morales. Hoy vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, que leemos a continuación. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me distes beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste ni mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La reflexión de hoy se titula: al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Repito, al que mucho se le perdona, mucho ama.
Por el contexto del pasaje que a continuación estudiaremos, nos damos cuenta que Juan el Bautista, quien estaba encarcelado, envió a unos discípulos a Jesús para despejar cualquier duda acerca de la vida y ministerio del Mesías. El Señor Jesús les dio muestra a los discípulos de Juan de su extraordinario poder. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Eso está en 7:21. Además, le dijo a esos discípulos: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Verso 22. El Señor Jesús también habló de la nobleza y fidelidad de este siervo que, entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Verso 28. Esto, amables oyentes, causó un poderoso efecto. Notemos lo que dicen los versos 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. En sencillas palabras, despreciaron el plan de salvación de Dios, conformándose a la religiosidad y a las tradiciones de sus antepasados. La vida superficial de estos hombres religiosos y sus seguidores eran, en palabras de Jesús, semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versos 24 y 27. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas de la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esto está en Lucas 20, 46, 47. Estos religiosos eran pura apariencia, cuidaban mucho su estatus social, su exterior. La enseñanza que recibían y transmitían para nada cambiaba sus vidas morales y espirituales. Uno de estos hombres, el de nuestro pasaje de hoy, invitó a Jesús a una comida, algo especial. El Señor aceptó, y de lo que allí sucedió nos enseña 4 cosas. El tema de hoy, como ya hemos mencionado,
al que mucho se le perdona, mucho ama. Primero, todo el que se acerca a Jesús con sinceridad será bien recibido. Esto está en los versículos 37 y 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Quién era esta mujer? Una pecadora que vivía en esa ciudad, según versículo 37. No se nos dice en qué consistían sus muchos pecados. Ella fue calificada por el fariseo religioso como una mujer de mala vida, y lo era, porque Jesús dijo en la parábola de versículo 41 y 42, refiriéndose a ella, que era el deudor, que más debía. Ella estaba consciente de la gravedad de sus pecados. Esto, sin duda, fue el peso que la agobiaba, porque se acercó sin protocolo al Señor, a la persona indicada, quien la podía ayudar, perdonar, liberar. Amigo oyente, hay aquí una condición que es prerequisito para ser salvo, para ser recibido por Dios e ir al cielo. Ser conscientes de la gravedad de mi pecado y del amor perdonador de Cristo. Recordemos lo escrito en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ella llegó sin ser invitada. Era una persona non grata para este hombre dueño de la casa, fariseo, que más adelante en los versículos se nos da el nombre de este fariseo. Ella sabía dos cosas: que era una pecadora alejada de Dios por su condición, y que en Jesús hallaría perdón y salvación. Así que tomó la decisión, aunque fuera menospreciada y criticada por los demás. Y una cosa más, mostraría su profunda gratitud con lo que tenía. Un corazón agradecido que le arrancó un diluvio de lágrimas, gestos de gratitud, derramando un frasco con perfume en un recipiente de alabastro, como muestra de un gran reconocimiento. Nada de lo que tenía era tan costoso que no se podía ofrecer y entregar al Señor. Y el Señor era digno de eso y mucho más. Amables oyentes, ¿cómo muestra usted su amor y gratitud a Jesús por lo que ha hecho por usted? En segundo lugar, no consideremos a Jesús solamente como alguien grande, sino
como mi personal Salvador. Este punto, amable oyente, es muy importante. En segundo lugar, entonces, no consideremos a Jesús solamente como alguien grande, sino como mi personal Salvador. A través de la historia, hemos leído que personajes destacados se han expresado de Cristo diciendo que era un gran reformador, el más grande filántropo, un revolucionario religioso, un místico comprometido con la causa de los pobres, un profeta entre los grandes, el más grande de los maestros, etc. Si para muchos así es Cristo, estarán irrevisiblemente perdidos por toda la eternidad. Fijémonos en la valoración que hace el fariseo de la persona de Cristo cuando vio que esta mujer se le acercó a Jesús para derramar el perfume, sus lágrimas, sus besos a los pies del Señor. Verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: refiriéndose a Cristo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este hombre creía que su invitado era uno más de los profetas del Antiguo Testamento, que igual al resto de los fariseos habían de mantenerse separados de los pecadores. Hasta ese momento no consideraba que Jesús fuera Dios, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sus palabras y su actitud dejan ver que no se consideraba un pecador necesitado, que encontraba en Cristo su buen pastor. Pensemos por un momento, ¿qué buscaba con tener al Señor en su casa? ¿Curiosidad? Como Jesús había realizado muchos milagros, sería interesante acogerlo en casa para hablar de él con propiedad delante de otros. En el verso 40 le llama maestro, porque para sus adentros ni siquiera lo consideraba un profeta. Este punto, amables oyentes, es muy importante. No consideremos al Señor Jesucristo como alguien grande nada más. Considerémoslo como nuestro personal Salvador y el único en el cual hay salvación. Punto número 3. Cada persona es objeto del amor salvador de Dios, aun cuando éste no lo reconozca. Este es un gran principio, un gran punto. Cada persona es objeto del amor salvador de Dios, aun cuando éste no lo reconozca. El Señor Jesús quería perdonar y salvar tanto a esta mujer agobiada como a este religioso indiferente. Él, como Dios, sabe lo que hay en lo profundo de cada persona. Él ha dicho que la salvación y perdón no se logran por esfuerzo humano. La salvación es por creer, no por hacer. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Las obras que una persona haga son el indicador que prueba que puso su total confianza en Dios, como esta mujer que mostró con lo que tenía y podía su profunda gratitud a su Salvador Jesús. El fariseo, en cambio, buscaba ganar el favor de Dios invitando a Jesús a una cena. La parábola que le contó Jesús a este fariseo tenía por objeto despertar su adormilada conciencia acerca de la impagable deuda del pecado y de sus consecuencias. Vamos a leer los versículos 41 y 42, que dice lo siguiente: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Todos tenemos una deuda impagable, unos más que otros. Amigo oyente, usted sabe que por un solo pecado de desobediencia de Adán y Eva fueron echados del paraíso del Edén. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto lo declara Dios para cada ser humano, no importa si ha pecado mucho o ha pecado poco. La humanidad entera está aquí representada por estos 2 deudores, unos con más deudas, otros con menos. Ahora, note lo que sigue, versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, nadie puede pagar la deuda de su pecado. El pecado es una ofensa tan abominable a los ojos del Dios Santo que no admite pago alguno. De allí el veredicto justo de Dios: la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Muerte física, muerte espiritual, igual condenación eterna. Nada puede hacer el hombre para comprar la libertad de su alma, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Pero el acreedor es Dios y perdona la deuda en su totalidad. El Señor dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en el Nuevo Testamento, Pablo escribió a la iglesia en Colosa, en Colosenses 2:13, cuando les dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amigo oyente, la oferta de gracia de este perdón está hoy vigente. Acudamos a los pies de Cristo en completa rendición, como esta mujer lo hizo, plenamente convencida que Jesús es el que
perdona y restaura. El Señor Jesús, después de contarle la situación de ambos deudores y ratificar el perdón del acreedor, que es Dios, le hizo una pregunta. Verso 42. ¿Cuál le amará más? Simón, que así se llamaba, el fariseo, contesta pausadamente, y esta es una acotación mía, pausadamente: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo: rectamente has juzgado, animándole a tomar como ejemplo a esa mujer que nada la detuvo hasta llegar a los pies de Jesús en profunda humillación y agradecimiento. ¡Qué hermoso ejemplo, amigo oyente! Lo que hizo esta mujer fue amablemente reconocido por Jesús, y lo que no hizo Simón fue amorosamente censurado. Las cosas podían para él, Simón, ser diferentes, y para usted también. En cuarto y último lugar, la salvación pertenece a aquellos que van a Jesús, que ven en Jesús como su única esperanza. Cuarto, la salvación pertenece a aquellos que ven a Jesús como su única esperanza. A través del relato de los evangelios, vemos la dureza del corazón de los humanos. A pesar de que fueron testigos de los extraordinarios milagros de Cristo, los que demostraban su divinidad, que Él era Dios o es Dios, que Él es la única esperanza de salvación, con todo eso fue rechazado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Esto hizo esta mujer. No era la casa donde se recibe a Cristo como lo hizo Simón. Es el corazón como lo hizo la mujer. En Juan 6:37 Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. A esta mujer y a cuantos acudan rendidos a Cristo, dijo el Señor, dice el Señor: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 48 y 50. Ella salió de la casa de Simón plenamente convencida de haber recibido salvación, perdón y paz. Amigo oyente, no hay experiencia más sublime para un pecador perdido como yo que apropiarse de estas palabras salidas de la boca de Dios. Cristo Jesús, a Él sea toda la gloria. Simón, al igual que muchos, respondió bien. Quedó convencido que aunque tenía menos pecados, era una deuda impagable, y Cristo vino a su casa para decirle que también para él hay perdón y salvación y paz. ¿Goza usted, amigo oyente, de esta bendición? Venga a los pies de Cristo hoy mismo y hará suya estas palabras que salen de la boca de Dios. Resumiendo, 4 cosas muestra la palabra de Dios en este pasaje. Primero, todo el que se acerca a Jesús con sinceridad será bien recibido.
Segundo, no consideremos al Señor solamente como alguien grande, sino como mi personal Salvador. Tercero, cada persona es objeto del amor salvador de Dios, aun cuando éste no lo reconozca. Cuarto y último lugar, la salvación pertenece a aquellos que ven a Jesús como su única esperanza. Así, amables oyentes, llegamos al final de esta reflexión dominical, orando que mi Señor Jesús lo bendiga y a su familia. Avancemos esta nueva semana agarrados de su mano. Hasta entonces, próximo domingo, próxima reflexión de la palabra de Dios.